perdimos la señal el viernes, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos para que ellos puedan... Ahora no me dejan ver bien. Alguien me metió la mano otra vez al video. Aparece en el televisor tampoco, además que aquí no se dan manes que vienen a lucirse y no. Dice que otra vez le hicieron. Para no tener que escribir, sino que esa es la idea de que sea automático esto. ¿Ven de todas maneras el tablero? Bueno, ustedes sí, me imagino. André Felipe lo hará que ve bien el tablero. Sí, señor. Entonces no podemos, ustedes pueden bajar, pueden entrar a la página web del curso y bajar la presentación para que cada uno la vea. Que la idea es voy a hacerla, pero me tocó hacer los dibujos a mano y no vamos a demorar mucho más y perder el tiempo. Voy a llamar aquí dicen que si tienen algún problema que llamar a la policía. Me arroyo cuando alguien pone meterse en eso. Profesor, Sí, la diapositiva es la que se llama con modelado. sí. Ya, las últimas ahí están. Arranca este IP, lo primero que va a ver es dice modelado de sistemas, está marcado en rojo. Vamos a avanzar un poco. Es que está con la cosa mía, no me vas a jugar con este. Boa, hijo. Boa.
Sí, literal. Ah, claro, me dejaron ir con los audífonos. Ah, Hoy, una noche. Una noche. En un grupo de 12, de 10 años, ¿no? no, yo tenía el martes. Pero ahora, Ah, no, puede seguir. Ahora es bien, me gustaría pasar. Si tenemos que comenzar por el día hoy, se lo hicieron hace un mes. Seguro de eso bastante. Se me espalda. Creo que sí, había estado hace 3. Estuve en el pasado en creo que el pago de los 3 en los que no pueden cobrar, simplemente no asisten. Se supone que. Ah, bueno, se supone Que la HDM. Sí. Oiga, es que el jalo colocado. bien escondido. Sí, yo hasta ayer que lo vi y que va a llamar a Julián. Te aparece que puede HDMI y yo no veo el cable que habíamos dicho que el cable no servía. Ah, no tenemos imagen allá. Sí, no, y me decía HDMI y no me aparece la imagen allá. Toca escribirles que lo cambien, no ponen Sí, porque pasa en la siguiente clase los terminales de y me pongo ya a bloquearla. que las apagaron, por favor. Sí, las apagaron para la configuración. Nunca los conectaron físicamente. Y para quitar, no sé cuál es la línea. Sí, y lo hacen meter a uno en vainas que... ¿Preferirías que lo que está acá lo veamos allá? Sí, Que esto está allá. sí, en la pantalla ahí y en el televisor para que los estudiantes lo 1, 2 y 3. 1, 2, 1, entonces queremos que esté 1 y 2, ¿cierto? y la para que los estudiantes la vean bien para que es que no me dejan ni siquiera compartir pantalla. 1, mira, acá, que está acá, ya está. Y también, Listo. ahora que Ahora quiero así para que los estudiantes déjame compartir lo que estoy viendo. sí, sí. Déjame compartir lo que quiere que La presentación. Sí, ahora sí. Listo. que está acá, ya lo verán. Ah, tengo que cambiar este letrero, decirle, ponerlo a alguien y escribirle que por Yo voy a favor, dejar este acá y lo voy a decir que hagamos otro. que no cambien configuración. Otro para poner por acá o un punto más visible. Listo. Mira que por acá. Es como más visible. Sí, pero decirle, mano, porque si no nos ponemos a bloquear. Sí. Yo hago lo mismo y terminamos un enredo. Listo, profe. Gracias. Mano. Bien. ¿Me escuchan de afuera? Sí, sí, señor. ¿Ven la presentación ahora sí para la compartida? Sí, profe. Bien, entonces vamos a repetir la parte de la clase. Lamento con ustedes, pero el viernes estuvo apagado, entonces voy a repetir la parte que vimos. Bueno, habíamos visto desde el
viernes habíamos iniciado esto o fue no, sí fue el viernes. Bien, la idea ahora es que vamos a modelar los sistemas mecánicos y los vamos a representar en 3 componentes esenciales, tales como vieron en circuitos, que de pareo y 3 componentes nada más. Eso fue lo que vieron en circuitos RLC. Me parece que es la forma más pedagógica de entrar a avanzar un tema, ya sea en circuitos o aquí en la parte mecánica, lo más sencillo posible. Si ven bien está así, o habrá necesidad de ponerla. Ya aparece todo lo que necesitamos. Entonces, básicamente para modelar sistemas mecánicos lineales, ¿de acuerdo? La primera restricción es que todos los componentes tienen que ser lineales, tienen una relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento. Los 3 componentes son un resorte, este movimiento va a ser traslacional, que quiere decir unidimensional, o pueden ser 3 dimensiones, en el examen tal vez aparezca eso, que son 3 dimensiones en X, en Y, Z, pero todas lineales, y hay una conexión entre ellas. De ahí se pueden simular ascensores, montacargas, sistemas de un brazo de un robot de 2 y 3 grados de libertad. Con estas cosas tan elementales funcionan bien. El primero va a ser un resorte, la relación del resorte con la del desplazamiento. La fuerza que se le aplique, ya sea compresión o extensión, va a ser proporcional al desplazamiento. Y se va a definir la impedancia en el dominio de ese. La impedancia no tiene sentido en el dominio del tiempo, sino de la transformada de Laplace. Entonces la impedancia de un resorte es la transformada de Laplace de esta relación en el tiempo, que la fuerza es proporcional. Entonces transformada en ambos extremos, transformada de f de t me da f de s, y transformada de, esto es una constante, de x me da x de s, con condiciones iniciales iguales a 0. Si no son las condiciones, hago álgebra, simplemente paso al otro lado, la guardo con otro nombre y guardo toda la transformación, guardo esa variable. Y al final la abro. Entonces simplemente esa condición inicial me va a representar es una traslación en el eje X hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces no tiene mayor misterio que no valgan 0 las condiciones iniciales. Entonces la definición de la impedancia es la transformada de la fuerza sobre la transformada del desplazamiento, y la relación entre lo que llamamos impedancia mecánica del resorte. Lo representamos con una letra Z. Entonces es la impedancia, para acordarse que este elemento o esta definición se trabajo de eléctrica, piensan la letra Z, mecánica, y para recordarnos le colocamos la R del resorte. A veces no hay necesidad por obvias razones. Entonces es la transformada de la fuerza sobre la transformada del desplazamiento. Y en la primera ecuación nos va a dar que va a ser la relación, la constante. ¿Qué quiere decir? Que donde yo vea un circuito mecánico o un componente, un sistema mecánico, el resorte, asumiendo lo que sea lineal, la impedancia nos va a dar proporcional a eso. Entonces la impedancia la damos al resorte para el análisis, lo reemplazamos por su impedancia. El siguiente elemento, ¿hay una pregunta? Aquí o los de afuera sobre todo. No quiero llamar, una sola llamada y no vuelva a llamar, y asumo que si nadie habla o se desconectó, está viendo televisión o no tiene ninguna duda. Todo claro, bro. La idea es que, así les digo, como lo mencioné aquí, hay que aprenderse uno de memoria, y no creo que la memoria se cargue demasiado para acordarse uno que la impedancia de un resorte vale K, que quiere decir que es una constante. El segundo elemento es un amortiguador viscoso. Les muestro el dibujo, si ya tiene la presentación lo pueden avanzar para verlo, pero básicamente es este elemento, claro, siempre se va a considerar que almacena energía. Toda la energía que almacene estirándose o comprimirse, teóricamente se va a decir que la entrega toda. Es como un sistema para guardar energía. Y en la vida real, antes almacenaban energía en resorte. Almacenan la energía, y si todo está comprado, la puedo utilizar al año, dependiendo de cómo conserve el sistema, la volver a recuperar. En la vida real no todo, pero idealmente toda la energía que la almacené, él me la regresa. En cambio, este elemento que le dicen amortiguador viscoso cumple la relación de Newton de la viscosidad, y me dice que la fuerza ya no es proporcional a X. Para acordarse, uno van todos en derivadas, aquí es sin derivada, o derivada cero, aquí la
la fuerza ya no es proporcional al desplazamiento, sino a su velocidad de cambio de desplazamiento con el tiempo, o sea, la velocidad de desplazamiento. Y la constante que ajusta las unidades entre estas dos la llaman F sub P, que es el coeficiente de amortiguamiento viscoso, equivalente a la viscosidad en la ley de Newton, F sub B. Entonces ahí ya la fuerza y se ha calculado, de acuerdo, es una buena aproximación. Algunos libros utilizan la viscosidad de Newton, entonces utilicemos el término este. La nomenclatura de este libro de NICE, pero es muy generalizada, F sub B. El B nos recuerda que es viscosa, o sea, ya aclaramos qué significa eso con la velocidad de desplazamiento del elemento, donde X es obvio que es la variable dependiente del tiempo. Entonces, las unidades, me interesa y va para el examen, los comentarios, todo lo que escriban al final, no tienen que cargar toda la ecuación con unidades cada ratico, ¿de acuerdo? No se usa y gasta mucho tiempo y a veces se cometen errores. La idea es, lo maneja y deja establecido en qué unidades se vienen o se deja al final, donde la fuerza es esto, unidades, una sola vez, no nada. Yo en el libro lo hago varias para empezar a dejar que no olviden de aquí en adelante. Si antes lo tenían olvidado, de aquí en adelante en ninguna materia, en ninguna asignatura, y por el modelado que funciona uno para casi todas es la disciplina de colocar unidades. Hay un método de modelado que lo han mencionado en el curso que es análisis dimensional en ingeniería química, supremamente útil. ¿Por qué no lo vemos aquí? Porque está muy relacionado con experimentos. Cuando usted tenga experimentos es cuando puede utilizar análisis dimensional para modelado, mientras que tenga información, datos, no cuadra nada, porque la idea es, el análisis dimensional es buscar las dimensiones de todos los componentes y que tenga una expresión y tenga un sentido para el fenómeno que está. Entonces, no lo incluí en el curso, por grado lo vemos por necesidad. Entonces, las unidades, la fuerza en que viene, pues, bueno, para que no me contesten en Newton, actualmente coloca así, y a veces las dimensiones. ¿Un Newton qué es? Kilogramo es una K minúscula, kilogramos, metro, segundo a la menos 2. ¿De acuerdo? Las unidades del sistema internacional. Entonces aquí es fácil ver que el F sub B, es decir, estas constantes no las fabricaron como en experimentación aparte, sino simplemente quiero cuadrar las unidades en ambos lados, se las incluí. Y lo que sí hicieron fue darle sentido físico a esa constante, como la gravedad. Con la masa y la aceleración, la única posibilidad que cuadrara, o con la aceleración, la masa y la fuerza, era con el G, o la aceleración. Le dieron sentido físico, se lo dio Newton. Entonces aquí es velocidad, ya en metros, cuadrarlo todo, segunda a la menos 1. Y aquí concluyo que las únicas unidades para que esto me dé el sentido es que la F sub B sea Newton sobre metro por segundo, ¿no? No tienen que aprenderse la memoria. Esta ecuación sí tiene que tenerla uno claro, sobre todo el significado físico. Y después deduzco las unidades. Entonces, en el examen o en cualquier documento, ustedes no pueden decir, vamos a cuestionar un equipo donde la corriente me da 8 y el voltaje me dio 15, porque le van a reclamar, bueno, 15 ¿qué? Puede pensarse que sean voltios, porque menciona la palabra, pero puede ser múltiplo de voltios, un kilovoltios o milivoltios. Lo mismo en la corriente, tan delicado que es el tema que se diga miliamperios. Aquí, me equivoqué, amperios, se me olvidó decirle. Pero eso no es así, no es. Entonces, ¿qué hace? Se pone al final, al inicio, y se deja estipulado en qué unidades van a ir todos los elementos que aparecen en la deducción, en la muestra de cálculo, o al final, donde cada uno tiene las siguientes unidades. ¿De acuerdo? Sistema internacional de unidades. Obligatorio. Bajo fuerte en cada uno de esos, porque ya empezamos a jugar y que ya no estamos tanto en el tablero y no en la realidad. Cuando hagan un informe, ustedes les van a pedir eso. ¿Verdad? No es si quiere, los dos nos entendemos, aquí no, con un documento legal, aquí no vale, no, nosotros no entendíamos, pasó algo, lo que queda escrito es lo que le van a mirar. No es que él me ha dicho que entendía que no colocara unidades, que cayó fue usted. Si él le dice, no ponga unidades, que eso los dos lo sabemos, no pierda tiempo. No, yo lo hago para protegerme. Si él no lo quiere, es problema de él. De acuerdo que es tan tranquilo, pero cuando caiga él va a saber qué es. Entonces, nada de que, no, tranquilo, hágale. Yo confío mucho en usted,
Nada de eso vale para protegerse uno en la vida profesional. Listo, entonces el F sub B. Entonces lo que comentaba, si alguien no lo ha visto, pues todo el mundo es un amortiguador. En este elemento es esencial para perder energía, es decir, él trabaja perdiendo energía. Es su función disipar energía o perder energía. Todos los procesos donde él está involucrado, listo, un proceso irreversible. Toda la energía que le administré con la fuerza se perdió. La relación de estas dos en transformada de Laplace es la transformada de FDS. La transformada de una derivada con condiciones iniciales iguales a 0 me da S por X. Divido todas las dos relaciones y solo dejo el coeficiente y nos dice que la fuerza y del desplazamiento me va a quedar al otro lado F sub B por S. Eso es lo que llaman la impedancia. ¿De qué me sirve? Ya lo vamos a ver en un circuito. Veo el amortiguador viscoso y no me pongo a pensar en moverlo en el tiempo ni nada, sino lo voy a analizar en transformada de Laplace. Asumo que es lineal, se ve que hay una relación lineal. No es al cuadrado, esta proporcionalidad no es, F sub B es una constante, no depende de X, entonces es lineal. No, la velocidad no tiene ningún exponente diferente al 1. La primera derivada es un operador lineal, da todas las condiciones para que ese modelo sea lineal. Sino que la impedancia ya no lo trabajo en el límite del tiempo, sino en la transformada de Laplace. Entonces la relación de esos dos me da la impedancia. Si un amortiguador, lo había explicado, pero vuelvo a comentarlo, esto uno lo ve en las motos nuevas, en la pura mitad del eje, por dentro, por debajo de adelante de la llanta de atrás. Grande, está es grueso para unas motos grandes. Es un amortiguador típico. ¿Qué es un amortiguador? Este es un amortiguador de carro, pero lo que nosotros vamos a utilizar y lo que estamos modelando es solo lo de la mitad. No tiene involucrado resorte, sino que lo que llama la atención es que a esto le dicen amortiguador, pero para nosotros va a ser este, el viscoso. A este le dicen amortiguador por amortiguar el ruido, los golpes. Primero, disipa la energía del golpe, guarda energía del golpe y la regresa, entonces el carro vuelve o la moto vuelve a la misma posición. Hay bicicletas ya con eso para que no dañaron los riñones, sobre todo de montaña, porque son grandes. ¿Qué hacen? Pues absorbe él, encima todo el golpe, no se lo llevan los riñones tanto y este lo recupera la posición de la llanta. Entonces, ¿cómo funciona un amortiguador de estos? Se une en un extremo móvil, en otro el extremo quieto. Este sería el chasis del carro o el camión o lo que sea. Bueno, los camiones son de hojas, ¿no? Mucho más bravo que esto, pero tiene el mismo concepto. Aguanta más. No hay amortiguadores gigantes para camiones. Ahí lo cambian por las cuchillas. Una cuchilla cada vez más grande. Se la trata de doblar y almacena energía y disipa energía. Y tiene, ¿no? De todas maneras, amortiguadores en los chasis. La parte delantera y todo, pero los amortiguadores ya no son estilo resortes, sino estilo lámina. Entonces lo que hace es, se golpea, entra un roto, esto se escurre, al momento de escurrirse el chasis permanece todo quieto, se abre esto, y lo que hace es pasar fluido, y al pasar el fluido de una posición a otra, a través de unas perforaciones, lo que sucede es una compresión y una expansión, y eso pierde energía, cantidades. Esa energía ya no la vuelve a recuperar. ¿Qué pasa con el fluido? Se calienta. Pongan a soplar a través de una lana o alguna cosa y verá que al otro lado se siente el calor. Pasando nomás a través de una lana, el aire, por pasar de su boca, de una cavidad, pasa por unas perforaciones y sale al otro lado, nomás con esa acción calienta en grado sensible para medirlo el aire, mucho más un líquido, calienta más rápido. Entonces se calienta el fluido y cuando se calienta, ¿de dónde vino esa energía? Es una transformación, de pasar a través de una perforación, que es un movimiento, compresión, se comprime al pasar por unos agujeros y después se expande. No más en ese hecho cambia la temperatura, que son grados medibles de temperatura. Entonces, ¿de dónde viene es transformar la energía? Energía de desplazamiento, compresión y expansión se transforma en energía térmica. Bueno, pues la primera ley de la termodinámica y la segunda lo explican y se puede cuantificar. Actualmente los que han mencionado, carros económicos, utilizan aceite, los llamas
costosos utilizan aire y ya los avanzados actuales de alto costo es electromagnético, que es un ferromagnético, que tiene ferromagnéticos diluidos, aprieta, cambia el campo magnético y lo hace más viscoso, lo vuelve hasta un sólido, o un sólido completo, cuando el campo magnético es alto. Entonces aquí con este pasar disipa energía, entonces la energía del golpe la absorbe, o de haberse hundido, la absorbe este elemento calentándose y pasándose de un lado, y cuando se vuelve, este le hace recuperar la posición original, el resorte. Entonces la idea es que lo mezclan ambos, ¿por qué? Porque uno disipa y el otro recupera la posición. Si el resorte llegara a romper, que es muy raro que suceda eso, lo que pasaría era que se hunde el carro y ahí quedó, ¿de acuerdo? Y sale golpeado y bajito y no vuelve a estirarse más el carro, ¿de acuerdo? Porque se rompió el resorte. Muy raro que un resorte de eso se rompa. Entonces lo que hace es se hunde y es el que lo extiende. En cambio sí es factible que lo que es el cuerpo del amortiguador, él sí puede romperse. Se rompen los sellos, se sale todo el aceite. Entonces cuando se hunda ya no hay disipación de energía, sino que entra uno al hueco, lo coge el resorte y después se la devuelve toda a uno y salta uno de la silla. Bueno, es normal cuando ya están dañados, pero no es el resorte, sino se dañó fue el elemento que disipa toda la energía al entrar al hueco, el totazo que se da el carro. Ya la siente uno y brinca uno de la silla. Entonces este es el elemento que se quiere modelar acá, ¿de acuerdo? En el amortiguador viscoso. Y acordarnos siempre que su impedancia es F sub B por eso. La tercera impedancia que vamos a manejar es la masa, con un movimiento traslacional, y al aplicarse una fuerza en todos estos ejes, este eje me muestra cómo se desplaza pero está pegado a la tierra, es decir, se mueve el resorte pasando la línea a la izquierda a la derecha, no está montado sobre el resorte, ¿de acuerdo? Para que nos da positivo o negativo, y esta flecha, sin que lo diga nadie, sin que lo emplee, uno diría la dirección positiva y dirección positiva. Tengo siempre que en todo sistema mecánico marcar un eje de referencia, aquí está evidente, y la dirección de la fuerza, la dirección de la flecha. Son suposiciones y la idea es estar pendiente que es la masa M, que es fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza ya no es proporcional a la velocidad, como en este caso, ni al resorte lineal, sino que es a la segunda derivada. De todas maneras, así sea segunda, tercera o cuarta, ese modelo es lineal. La masa está conservándose. Si la masa cambiara en el tiempo, dejaría de ser lineal, cambiara con el tiempo. Fuera un tarro de arena con una perforación y empezar a dejar salir arena cada que se mueva. ¿El sistema dejaría de ser lineal? ¿Sí o no? No. ¿Qué pasaría a ser? ¿Qué tipo de sistema? Con coeficientes variables en el tiempo, para no decirlo variables, constantes, es decir, variables con el tiempo. Por dentro los modelos de los cohetes y todo eso uno detecta es cuando empieza a cambiar la masa, seguro que es con coeficientes variables, y de todas maneras puede ser lineal, ¿de acuerdo? Y puede tener representación en espacio de estados en forma matricial, sino que los coeficientes de la matriz A todos son variables, bueno, todos no, variables en el tiempo, los que correspondan a la masa. Pero se puede desarrollar hasta espacio de estado, ¿de acuerdo? En cambio, cuando el sistema es no lineal, no hay representación matricial. Si hay representación en espacio de estado, sí. La primera es derivadas en un lado y todo el resto al otro lado, y eso lo llamamos espacio de estado. Y las salidas, ¿cuál van a ser? La solución de cada ecuación diferencial va a ser la ecuación de salida. Pero sí tiene representación de espacio de estado, ¿de acuerdo? Que no va a decir que no, porque las pasadas semestre pasado me pasó. Sí tiene representación, sino que es tan genérica que no hay que trabajar, sino simplemente hacer cambio de variables. Si es de quinto orden, sexto orden, el modelo no lineal, y genero 6 ecuaciones, coloco todas las 6 a la izquierda y todo el resto a la derecha, y esa es la representación de espacio de estado, la ecuación de estado. Y después cuadro la solución de cada ecuación diferencial del primer orden, y esa es la representación. No lo llamo matriz, no lo llamo ni vector, ni columna, nada, simplemente es a la izquierda a unos y a la derecha a los otros. Eso es espacio de estado en un modelo no lineal. Si es lineal, avanzo hasta la representación matricial. Si es variante en el tiempo, avanzo a la representación matricial. ¿De acuerdo? Y se puede hacer
Y la transformada aquí de la masa ya es la transformada de la fuerza para encontrar la definición de impedancia, que es solo válida, nuevamente lo repito, en el dominio de la transformada de Laplace. No podemos decir impedancia en otro sentido. Aquí, entonces saco la transformada de la fuerza y la transformada del otro lado, m es constante, entonces me haría s cuadrado, condición igual a 0, entonces los dos términos que acompañan condiciones iniciales los pongo 0, o los dejo constante y los paso al otro lado, el cambio de letra y lo guardo, y trabajo toda la inversa, y al final aparecen las condiciones iniciales, sin problema. Entonces la impedancia es m por s cuadrado, entonces no es difícil, uno de k, s a la 0, f sub s a la 1, y s a la 0, s a la 1 y s cuadrado cuando es una masa. Bien, bueno, aquí en la transparencia, si la miran allá o acá, está repitiendo la repetidera para como afirmarlo, y lo importante va a ser cuántas ecuaciones necesita, sobre todo en los libros de mecánica aparece esta palabra, ecuaciones de movimiento. En esos libros no dicen describa el modelo matemático o represénteme describa el movimiento, sino ellos dicen escriba las ecuaciones de movimiento. Algunos libros preguntan lo mismo con otras palabras y uno no sabe qué contestarle, entonces por no exponerse a más términos y darle sentido, ellos lo llaman ecuaciones de movimiento. Otros le dicen escriba el modelo matemático, otros describa la dinámica del sistema y todos están preguntando lo mismo. Entonces, el siguiente paso en este es saber cuántas ecuaciones necesito como mínimo para describir el modelo matemático o el sistema que voy a analizar. Y a eso es equivalente a lo que vieron en estadística con grados de libertad. Recuerdan, chi cuadrado, todas las distribuciones tienen que tener unos grados de libertad para poder entrar a la tabla a leer. El número de variables del sistema de los cuadros con grados de libertad y por eso puede entrar a... ¿Ya vieron estadística? Estamos viendo. ¿La están viendo? Estamos viendo. Listo, entonces la idea es que allá les van a explicar grados de libertad. Aquí nosotros vamos a llamar grados de libertad o número de ecuaciones para modelar el sistema o número de movimientos linealmente independientes. Y esto es más sobrado aprenderlo por la parte de linealidad. Y linealidad me indica que cada ecuación es independiente de la anterior. No es redundante. Si hay una ecuación que sea múltiplo de alguna de esas dos, es redundante la información. Está sobredimensionado el proceso, en el sentido de más ecuaciones de las que necesito. Pero aquí hay una cosa que me estaría acordando de que yo puedo resolver una ecuación con 15 incógnitas y no lo que siempre nos decían, que si hay 15 incógnitas, siempre hay 15 ecuaciones. Eso no es cierto. Lo contrario no es cierto. Yo puedo desarrollar una ecuación con 15 variables y conocer todas las 15 variables, sí. ¿Cómo llama ese proceso? Optimización. Y puedo conocer todos los valores de esas variables sin que haya más ecuaciones. Entonces no siempre necesito el mismo número de ecuaciones para desarrollarlas. Depende de lo que yo vaya a hacer. Entonces, este es el recorderis de la segunda ley de Newton, que le dicen vamos a desarrollar el problema por la segunda ley de Newton y arrancan eso utilizando esto. Esta no es la ley de Newton, es una versión mucho más analítica, de mayor percepción, de casi más cabeza que la misma de Newton que hizo. Sobradísima esta ley, pero exige que yo encuentre centros de gravedad. Y eso es un camello a veces. Y eso que es en coordenadas rectangulares, cuando es en coordenadas cilíndricas o esféricas, el camello es más, no el otro mundo difícil, sino laborioso. Y entenderlo al comienzo, pero después es simplemente resolver integral. Y si es bueno resolviendo, no va a tener ningún problema de calcular los centros de gravedad. Y si debiera ser así. En cambio, este señor de Lambert, no de Lambert, sino y a veces uno le colocan la D mayúscula, lo he visto en unos libros, le colocan D mayúscula, el apóstrofe a Lambert, lo vio diferente y ya no ha habido caso, lo mismo Einstein y todo, ven las cosas, pero no como todo el mundo las ve, le cambia se atreve a pensarlo de otra forma y resuelve a veces problemas. Y el señor lo que atrevió fue, ¿qué pasa si yo paso solo este término al otro lado y lo igual a cero? Y lo volvió en un problema de equilibrio y ya no necesito por la derecha, por la izquierda, arriba, abajo, norte, sur y ya puedo resolver el problema sin necesidad de calcular centros de gravedad. Y es un avance tenaz y parece una bobada, ¿no? Pero le pone misterio.
Y esta es la que la mayoría, hay unos profesores de física sobre todo que se acostumbran y hacen el primer problema y mecánica, sobradísimos, centros de gravedad se gastan cantidad de tiempo haciendo que ya llegan al final y uno no sabe para dónde es que va tanto cálculo que hicieron acá. Y resulta que con este yo ya no tengo que matarme nada, sino le dicen, ay, estamos utilizando la segunda ley de Newton acá. No, aquí no es la segunda ley, es la versión de la segunda ley de Newton. Y obviamente, si esto existe para movimiento translacional, el rotacional tiene su equivalente. Listo, entonces lo que hay de aquí en adelante, y que es lo que habíamos hecho en la clase pasada, era empezar a hacer ejercicio. Empecemos con este elemental para las personas que nos desconectamos el viernes. Entonces la idea es, le dan ese sistema, no lo vamos a hacer por Newton ni Lambert, sino vamos a hacerlo por impedancias, por lo que nos interesa para que ver la forma. Entonces la impedancia de este sistema, primero lo que hago es entender el problema. Esto es un bloque, con esas divisiones me indica que es una pared, que todo el mundo, es el mensaje que todo el mundo conoce, los dibujos animados, donde le enseñan a uno, ven así, y uno dice, ya se estrelló contra eso, fijo que era una pared. Entonces es una pared, un sistema inercial, está pegado a un resorte, pegado a un amortiguador, de una vez escribo encima la impedancia, para acordarme, y la impedancia del resorte K, la impedancia del amortiguador viscoso F sub B, y pegado a una masa, M. Aquí esto es una abstracción, nuevamente, esto es abstracción nomás. Y vamos a cuadrarla, me gustaría que lo rotáramos para que lo resolviéramos acá, a ver cómo lo resolvemos. A ver si esta figura la puedo desatar y la voy a rotar para que resolvamos el problema no horizontal, sino acá para que no se aburran las personas de acá. ¿Qué tiene para rotar? Si esto de tener aquí. Pero si en 2 horas no lo puedo, nos vamos. Rotar esto. Ah, véalo acá. Sí, vamos a rotarlo de esta manera. Y lo vamos a desarrollar otra vez. Para que aquí no se aburran porque me da pena. Entonces imagínense que la K está horizontal para que no les dé mareo. K, F sub B horizontal, N está horizontal, F está la fuerza hacia abajo y el desplazamiento es hacia abajo. Y me dicen encuentra el modelo matemático. Pero es otro problema. Y vamos a arrancarlo una vez para actualizar, para que no nos aburramos acá, ¿de acuerdo? Empecemos a consultar el celular y a jugar y les entiendo, uno quiere siempre vivir ocupado y pues que medio se siente y saca algo, que saca uno el celular. Listo, entonces nos dice modelo ese sistema. Lo primero que lo entiendo. ¿Qué es lo que hay ahí? Un techo, el techo está colgado hay un amortiguador F sub B, hay un resorte con K y ambos sostienen la masa N. Y le estoy aplicando una fuerza F de T. Y el desplazamiento va a ser un eje que atraviesa no tiene que ser la mitad, puede hacer en el extremo superior, puede hacer en esta línea, pasar aquí, pero va a estar pegada en algún lado y alrededor de esas lo voy a hacer así, porque si se mueve con esta, entonces nunca se va a mover con relación a esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el chiste? Me voy a agregar otro modelo con el eje de coordenadas moviéndose, y eso es lo que le he comentado. El sistema de ecuaciones es con derivada sustancial, donde se involucra la derivada, el movimiento de una vez dentro de la derivada. El símbolo es D, también como si fuera la primera derivada y se han enredado ese nomenclatura. Pero entonces es una derivada sustancial, no, es una derivada, eso está pasando por la mitad, pero está pegado en algún lado y se va a escribir movimiento hacia arriba o hacia abajo, positivo hacia abajo, hacia arriba negativo. ¿De acuerdo? ¿Podría hacer lo contrario? Sí. Tiene que darme la misma cosa. Aquí eso no puede depender del sistema coordenado. Me da otra forma de la expresión, cambio de signo. Si se está moviendo con el eje, me da otra forma el modelo matemático, pero todos deben concluir a la misma situación, porque estoy explicando una situación, un caso particular. Entonces, no importa cómo se lo vea, tengo que describirla bien. Moviéndose, quieto el eje, positivo hacia arriba, lo que yo quiera. Tienen que ser todas transformables de una en la otra y todas tienen que dar el mismo resultado, el mismo análisis. Entonces la cuelgo así, aplico una fuerza, pues, variable en el tiempo, puede ser periódica o no periódica,
no había problema. Y me dicen, ¿qué modelo matemático? Listo, entonces ¿qué hacemos? Interpretación física. ¿Alguna duda de cómo se interpreta eso, sobre todo a los compañeros de afuera? Lady Escobar, ¿tiene alguna duda? No, profe, por ahora no. Listo. ¿Alguien más? Eliana, Mauricio Rojas. Elian, disculpe, Elian Mauricio Rojas. No, profe. Dylan Carrillo. No, profe. Entonces creo que estamos conectados por lo menos 5, estamos bien. Listo, entonces ¿cómo arrancamos el modelo matemático? Primero, lo entendí, listo, entendí el problema que tengo que resolver. Segundo, definir coordenadas de referencia hacia abajo. La que hablábamos de los grados de libertad, mínimo número de ecuaciones que necesito para describir el modelo. Entonces, simplemente, y se va a aplicar para todos los casos de esta forma, asumimos que se está moviendo, como hay una fuerza, se habla de dinámica. Si todo se estuviera moviendo, pero la fuerza ya se había retirado y no aparece la fuerza, pero está moviendo, se dice cinemática. Algunos libros le dicen, escriba las ecuaciones cinemáticas del modelo. De uno le manda el mensaje y no va a haber ninguna fuerza directa ya aplicada, pero se está moviendo debido a una fuerza. La fuerza desapareció. La apliqué y la quité rapidísimo. Y me piden ahora, cuando está moviendo todo, describa la cinemática. Pero si permanece uno viendo la fuerza, se le dice describa la dinámica. ¿De acuerdo? Es más por terminología, pero ya le lanza un mensaje. Con la dinámica y con la cinemática. Entonces está moviendo el cuerpo. Agarro la masa, no agarro los resortes ni la amortiguador, sino siempre la masa o la inercia si es rotación. Y si se queda quieto todo el sistema, obviamente en los dibujos animados se termina moviendo la Tierra y todo el mundo se ríe. Aquí no, ¿de acuerdo? Es quieto esto, entonces se detiene una ecuación nomás. Entonces, conclusión, necesito una sola ecuación diferencial para describir el movimiento. Listo. Está patas arriba. Listo, entonces, el modelo. Obviamente la gravedad está hacia abajo, ¿no? En la anterior era horizontal. Nos vamos con gravedad. ¿Afecta la gravedad aquí? No la gravedad del asunto, sino la fuerza de gravedad. ¿Afecta o no? Para incluirla. ¿Y por qué no o por qué sí? Si no afecta, ¿cuál sería el modelo? Y si es el modelo, ¿por qué no afecta? ¿Por qué no incluir la fuerza de gravedad? Porque ahí está la fuerza y habría otra fuerza, la gravedad sobre la masa, ¿no? No la gravedad. Vamos a presuponer que este F sub B tiene una masa, pero despreciable, con aceite y todo, y paramos de cabeza y garantizamos que no se riega. Todo está sellado. El resorte tiene una masa en el centro de gravedad, vamos a suponer que las espiras y todo están bajitas esas dos masas comparadas con esta masa M, que realmente el efecto va a ser minúsculo. Cuando sucede a veces que esto afecta, la gente no se complica la vida y miren modelados en publicación en la vida real. Si esto, por ejemplo, vale medio kilogramo y estoy moviendo de 8 kilogramos, ¿qué hago? Le sumo un tercio de esta masa un tercio de la masa del resorte y del amortiguador a la masa, entonces ya vale M más un tercio de M, o un octavo, dependiendo la importancia. Y se trabaja normalmente. ¿De acuerdo? Y es mucho más sencillo que poderse analizar espira por espira cómo afecta aquí. Aquí afectaría todo el resorte, ¿no? Cuando está horizontal, puede que se estiren las primeras espiras y no las últimas. Entonces no movería toda la masa del resorte. Podemos ponerse a mirar eso. Y lo otro, que esto es una abstracción, ¿no? Puede que uno no necesite la masa, sea un músculo. Entonces no necesitaría la masa del músculo completo, que si tiene grasa, que si es gordita o gordito, no importaría esa parte, no afectaría, digamos, no sería la principal porque va a escribir la dinámica, la escribiría bastante aproximada. ¿Entra la fuerza de gravedad o no? Y si es así, ¿cómo la entramos? ¿Alguien quiera participar y no le dé miedo a equivocarse?
Porque eso es lo que nos llenaba a nosotros de pánico escénico, de que, uy, se equivocan y pronto ahí se ríen, que es la siguiente, que es humano, y es completamente humano, que a uno no le gusta que se rían de uno y se le saca la piedra a uno, salvo los payasos, que esa es la función, pero si uno va en serio y que alguien le mame gallo, es incómodo, eso sí no va a manejar, y le saca el bloque a uno y uno busca revirar, porque eso es lo humano y me digan ni el papa. ¿Ha visto, no vieron el papa lo que le hizo a una señora? ¿No? El último. El hombre fue a saludarla y ella le cogió la mano a besarle el anillo. Y el man no se puso con vainas de disimular y le quitó la mano, pero tranquila, no le dijo así, tranquila, y la cogió, no, de una le quitó la mano y le dio rabia. Y es el Papa, ¿no? Es que dice que es el que tiene que ser controlado y bueno, no, se le sacó la piedra, ¿por qué? Porque él no cree en que tengan que besarle el bendito anillo como hacen aquí los políticos entre ellos para surgir. ¿No? ¿Sí? Aquí no, no lo vieron y causa impacto y me pareció sobrado el man, su reacción de ser humano. ¿Cuál besar el anillo? El man sabe que no es santo, el man sabe que tiene sus embarradas como ser humano, porque no se controló y se elevó del piso. No, un humano, pues le quitó y casi le pega a la señora con la mano así cuando la quitó, porque le enseñaba que hay que ser uno así, y esa es digamos, y eso que somos católicos, los otros le ponen es una bomba, por religión lo hacen, bueno, religión no, porque dicen que hay 60 vírgenes esperando al otro lado, si lo han oído, que no es mentira, es la versión, yo hablé con gente de allá y estuve allá, y es cierto, ellos se mueren por eso, y se hacen poner una bomba porque creen que en el otro lado lo está esperando ahora sí la felicidad. Entonces depende de la religión, dejarse besar el anillo ahí o no, es una reacción clara de como todo ser humano. Si aquí alguien dice eso y se ríe, eso incomoda. La idea es aprendamos a que no lo incomodemos o que se nos saque el bloque y nos defendemos, pero tratemos de no hacerlo aquí en el salón o en cualquier acción de uno que alguien la embarró. Pues sí, es un chiste, bueno, sí, ¿qué? Intrascendencia. Pero uno lo dice porque no se lo hacen, pero cuando se lo hagan a uno, ¿sí será que es así de tranquilo? Con ese cuento del Papa. ¿Incluyo la gravedad o no? ¿En cómo la incluirías, señorita? Estoy haciendo una fuerza hacia acá y la gravedad va hacia acá. Y el resorte está ejerciendo una fuerza. Si es hacia arriba o hacia abajo, va a cambiar con la gravedad esta fuerza. Esta no, ¿no? Esta va a ser el peso de ¿Se le incluye en este problema o no? ¿Cómo lo incluiríamos entonces? La fuerza externa sería la masa por la gravedad. Aquí F por gravedad, o No, más bien. la masa. La masa, sí, la masa tiene el peso de ellos, es la fuerza de ellos es masa por gravedad. Bueno, la masa mayúscula. Entonces en el sistema sería igualado a una constante. Díctamelo. En el dominio de S. Sí. El bebé por ese. Ahora pues vamos a explicar al compañero, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, hagamos una cosa, imaginemos que la gravedad no existe para que no enredemos y metemos bien el concepto y después decimos, no, esa vaina está mal. ¿Por qué? Porque la gravedad ya la incluido. ¿Sí está claro? Vamos a arriesgarnos al cero primero, el examen. Listo, entonces, ¿qué hago? Miro todas las impedancias del sistema. ¿De acuerdo? Siempre va a ser el objetivo. Cuando vean un sistema voy a mirar todas las impedancias, ya la encontré. La impedancia del amortiguador, F sub P. La impedancia del resorte, K. La impedancia de la masa, no la escribí ahí, ms cuadrado. ¿De acuerdo? Son las constantes. Entonces la voy a hacer. Entonces miramos todas las impedancias. Voy a encontrar esta relación, que la impedancia mecánica es igual a F de S sobre X de S. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia mecánica multiplicada por X de S va a ser igual a las fuerzas en S. Y esta es la ecuación que voy a hacer. Todas las impedancias multiplicadas por el desplazamiento. Esta impedancia total, ¿de acuerdo? Mecánica, no de la masa, sino mecánica, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo aquí, pero entendemos que es impedancia mecánica, esta impedancia. Entonces va a mirar todas las impedancias. Y no se me va a ocurrir la impedancia de la masa por la impedancia del resorte, por la impedancia. Señor. Es ZM por X de S, ¿no? Tiene X de X. Ay, gracias. ¿Sí? Gracias.
Entonces no voy a pensar que es multiplicando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la impedancia del resorte por la impedancia, no es suma. ¿Por qué? Porque es lineal. Entonces me voy dando cuenta que las operaciones tienen que ser lineales acá. Entonces hago ¿qué? La impedancia de la masa. ¿Cuánto vale? Empiezo siempre por la masa, la inercia, el amortiguador viscoso, el rotacional, el desplazamiento horizontal o rotacional. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? MS cuadrado. ms cuadrado. Esto es la impedancia de la masa. Más, no por. Aquí debe cuadrar la sumatoria en esto. Pero aunque va a entender siempre, ¿de acuerdo? Que no es multiplicación de estas dos, sino una sola impedancia por x de s. Más la impedancia del amortiguador. ¿Cuánto vale? Así. Por eso, ya hoy la segunda. La tercera impedancia debido al resorte. Y todo esto son las impedancias, Z. Lo multiplico por el desplazamiento. Me da la fuerza. Y este es el modelo matemático que me describe la dinámica del sistema en el dominio que es. ¿Lo debo sacar en el tiempo? Sí. Pero siempre nosotros, la exigencia en el examen, la exigencia de todos lados es que tengo que llegar a ese espacio de estado. Siempre, ¿de acuerdo? Esto ya no nos va a tramar, la ecuación diferencial no nos va a tramar, lo que nos debe es siempre llegar al final, que es el espacio de estado. No lo voy a hacer en todos los ejercicios, ¿de acuerdo? Ya asumimos que lo vimos, deben poderlo hacer, les sugiero que lo hagan. Listo, entonces sería el sistema horizontal, ¿de acuerdo? Hagámoslo más bien así. Caso 1, si lo puedo volver a colocar, aquí está. Ese es el caso 1. ¿Listo? Para ver mejor, caso 1 y caso. Ese es el caso 1. Está horizontal, todo tranquilo. ¿Sí está claro? Los compañeros de afuera, ¿alguna duda? No, señor. Listo. Yo asumo que la persona que conteste está respondiendo por todos porque es la que está presente. ¿De acuerdo? No puedo ponerme a preguntar todos, no es mamón. Y la otra haciendo simplemente de asistencia. Señor. No, profe, que yo también respondo, solo que a veces se demora un poquito como en encender el micrófono. Bueno, gracias. Listo. Entonces, este es el modelo. Saquémoslo rápido en el dominio del tiempo de una. En la ecuación diferencial. ¿Cuál sería? Ya la hicieron, pero si hay alguien de afuera, todo como por hacerlo, ¿de acuerdo? Porque bueno, la primera vez, la segunda vez, ya no hay más segunda vez. Esta ecuación en el dominio de t. O sea, la transformada inversa de todo. ¿Cuánto vale? David Suárez. ¿Alguien que quiera de los que están presentes que han contestado? Andrés Felipe. Alfonso Carrascal. Bueno, ya Mecho nos dio lo mismo que fuera viernes hoy, ¿no? Porque no contestan. ¿Cuál es? Así rápido. La masa por la segunda derivada de x. Para que por lo menos aparezca en el tablero allá la vaina por si graban, entonces sí lo vimos. ¿Cómo? Por la segunda derivada de x. Voy a poner dt, pero sobra para nomenclatura. Porque esa clase de ética la estamos repitiendo es por el grupo y no por los presentes. Más. Igual a f de t. Y aquí era donde alguien me decía que sí, algo así, las condiciones iniciales. La condición inicial es x, vamos a ponerle 0, pero no tiene que ser 0, igual a 5, la condición en el mismo tiempo, igual a 48. Con esto ya puedo desarrollar la ecuación diferencial, ya puedo colocar todo en el espacio de estados, como es lineal, pues el siguiente es constante, me da la tradicional forma. ¿Cuál sería la ecuación de salida?
Si no me dicen, voy a medir, no me aclaran nada qué es lo que hace nadie, si la embarra ahí, no dice, y la salida está, ¿cuál es la salida de este sistema? La ecuación de salida. X. Y de salida siempre leemos Y, la salida va a ser igual a X, ¿no? Pero entonces, como viene así, yo les voy a exigir que me escriban C y D. Y Y, ¿no? Pero la salida Y es igual que U, que cuando yo resuelva esto, la variable de salida va a ser X. ¿De acuerdo? Y por eso es que no hay, lo embarras en todos los ejercicios y no le dice a uno, uno dice, el hombre dice, vamos a hacer la ventaja en espacio de estado y solo coloca, cree que es A y B. Y la salida a veces ni la coloca. Porque él asume que estamos entendiendo que la salida va a ser solamente X. Pero pueden haber preguntado la posición y la velocidad. Medidos con dos sensores, medido con un sensor independiente. Todo eso que nos da la gaveta para que nos pregunten bastante. Listo, entonces asumimos que paramos ahí. Listo, ¿está claro hasta ahí? Parte B del problema. Que ahora sí entrarían compañeros de aquí, de este curso, ya como si éramos en lo normal. Está, parte B, está parado así. La pregunta entonces cambiémosla. ¿Este modelo representa ese problema o no? Si no, ¿cómo se modificaría? En caso que la respuesta fuera no, o sí. No, más bien no, porque tengo que modificarlo. ¿Dónde se modificaría? Bien, entonces, aquí. Hable más de nuevo. Cambia de eje, ¿verdad? Le sumo la masa por la gravedad ¿En dónde lo sumo? al lado derecho del... ¿Aquí? Sí. Más. ¿Y eso provendría de El peso. la fuerza o el peso? Ajá. Sí, pues. Sí, pues o no. Si yo le agrego la masa por gravedad, ¿a qué se debe el desplazamiento? Mire, recuerda la lógica nomás. Esto está, no, dijimos no. ¿A qué se debe, en el primer caso, a qué se debe que se desplace el cuerpo? A la fuerza, ¿de acuerdo? O sea, que aplico, si yo le pego otra fuerza, ¿por qué me va a hacer el mismo desplazamiento? ¿Sí me hago entender? Tendría que haber un desplazamiento adicional. Entonces, en estos problemas hay dos y vamos a resolver uno que ya me di cuenta que la física nos está fallando un poquito. Entonces, miremoslas. Entonces, voy a imaginarme siempre, cuando pongo un problema de esos, lo construyo. Entonces, ¿lo construyo qué es? Miro la pared, le cuadro unos argollas y los voy a colgar y cuelgo de ahí, o lo soldo, pero es mucho menos creíble que cuadro ahí soldo. No, de pronto un anillo ahí. Cuelgo no se derrama el aceite, lo tengo ahí. Con un resorte, si el resorte es más largo que ¿qué debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Cambiar de resorte, pero si este video es aquí, el resorte lo pongo y es así de largo, ¿qué debo hacer? No lo puedo hacer. ¿Sí me entiende el problema o es que no es asunto mío, digamos que no estoy hablando evidentemente claro? Me dice, voy a montar todo esto para hacer el experimento. ¿Sí está claro? Compro una masa, compro un amortiguador y compro un resorte. Cuelgo primero y ya parado todo queda bien. ¿Se acuerda el del amortiguador? Ese lo cuelgo ahí. Sí, no se puede hacer. Vamos a suponer que esto es esto. No una abstracción de algo, sino esto es esto. Lo amarro ahí y lo pongo acá. Compro un resorte que es así de largo y lo voy a poner acá. Y vean lo que da. Pero voy al amortiguador. Dos opciones. Le agrego estiro la varilla o le echo cegueta al resorte. ¿Cuál de las dos sería viable? Le va a quedar el anillo así, partido ahí, pero tengo que enderezarlo y si es acero inoxidable no lo va a poder enderezar así sin calentarlo y si lo va a hacer, lo parte. Acero. No pondría, ¿qué le tocaría hacer? Ya no me lo cambia ni puedo hacer, ¿qué haría? El amortiguador lo tengo ahí, no lo quiero modificar, pum, se lo pego a la masa. Y entonces volteo y el resorte está hasta aquí. ¿Qué debo hacerle al resorte para que quepa acá? Lo comprimo el resorte y para lo clavo ahí y lo soldo. Si este es lo suficientemente fuerte, no va a quedar desequilibrado, va a quedar comprimido.
Entonces, condición inicial, la compresión. Entró comprimido, entonces ya tengo que anunciar eso en la ecuación. Una longitud inicial y una longitud de equilibrio. ¿Cuál es la que yo metí? Pues lo que mide menos que lo comprimí. Esa va a ser la condición inicial de este resorte. ¿Sí o no? Lo pongo aquí, la masa. ¿Qué va a hacer el sistema? Digamos, volvamos a la película. Lo compré exactica la longitud, medí acá y me dieron un resorte con esto lineal para poderlo agarrar y me dio exactico. Lo cuelgo acá. ¿Qué debe pasar con la masa? Si es más pesado, si es una masa de 8, de 50 kilos, si estos son resortes y un resorte de FED, ¿qué pasa si lo pego acá? Se va a estirar y me va a tirar todo el sistema, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Nunca lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué hago? Busco una masa que sea equiparable y lo pongo. ¿Y qué hago con la masa? Empiezo a soltarla despacito, no es que la suelte, despacito. Si no está en el equilibrio, esto se empieza a estirar y esto se empieza a mover también. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo va a dejar de moverse la masa? Hasta cuando alcance el equilibrio. Que compensó estas fuerzas, la fuerza de gravedad. Y ahí sí arranco a resolver el problema. Porque yo no, estas ecuaciones no están planteadas mientras que esto se está bajando y yo escribo rápido para cogerlas. No, tengo que dejarlo que se me llegue al equilibrio y ahí sí comienzo a trabajar. Entonces, si se está bajando cada ratico, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de gravedad está haciendo efecto. ¿Dónde? ¿Quién lo está sintiendo? Ellos. ¿Qué están tratando de hacer? Compensar esa fuerza de gravedad para que no siga bajando. Cuando la compense está en equilibrio. Y estas ecuaciones son para eso. ¿De acuerdo? Entonces siempre asumo que está en equilibrio, salvo que me tienen que decir el resorte se estiró tanto o el amortiguador se ha estirado tanto. Si no, asumo que los pegué, puse el resorte y empecé a dejarlos bajito. Yo no quito la mano rápido, que cuando me lo petaqué, lo va quitando la mano despacito y ve que se está bajando. ¿Qué quiere decir el mensaje? El sistema no está en equilibrio todavía. Cuando ya deje de estirarse, está en equilibrio, ahí donde aplico las ecuaciones. ¿Sí está claro? Pero si la masa es tan grande, esa vaina nunca hay equilibrio, se va a estirar todo el tiempo hasta que alguno de los dos se reviente o llegue ya a lo máximo que se puede estirar de ahí. Esas ecuaciones no valen porque el resorte ya se dañó. O aquí esto quedó tan estirado que no se va a poder mover hacia abajo, entonces no me va a escribir la dinámica completa porque no van a haber X más positivos, sino todos van a ser negativos. El movimiento va a ser hasta arriba, que está ya le dio hasta aquí, hasta el tope. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre piensen lo que el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de gravedad ya se compensó, no tiene por qué aparecer allá, porque ya está compensado el sistema, está en equilibrio. Cuando no está en equilibrio le dice, y el resorte venía con una compresión de tantos centímetros, entonces colocar longitud menos X, y esa es la que yo voy a manejar en todos los lados, porque está en equilibrio. Esa longitud se cambió a la equilibrio, ya es la equilibrio porque se estiró, pero cuando se estiró ya quedó en equilibrio. ¿Sí me hago entender? Si sigue bajando, me toca esperarlo hasta que se rompa el resorte o alcance el equilibrio. Si la longitud de esta aguanta y este ya llegó al tope de aquí, esta vaina se va a doblar, nunca lo va a poder analizar, no tiene sentido estas ecuaciones para esto. ¿Sí está claro? Entonces a veces no le dicen a uno que la condición experimental hay que hacerla bien. Que compre un resorte que me dé exactico esto y que se estire, se estirarán un poco. Listo, ya tengo que tener en cuenta ese desplazamiento y tengo que reportarlo. Pero cuando usted lo haga ya con el equilibrio, la idea es aplicar las ecuaciones cuando ya se ha estirado completamente a cuando no quedó en equilibrio, ya que se anula el desplazamiento. Porque las ecuaciones siempre me van a exigir que el sistema no se tiene que estar moviendo y no cuando voy a esperar, cuando voy a arrancar a poner las ecuaciones si se está cada ratico estírese y estírese. Que está tratando de hacer el resorte y el amortiguador, equilibrando la fuerza de gravedad. Cuando deja de moverse, listo, está en el equilibrio. Cuando es la sumatoria de las fuerzas menos masa por gravedad igual a 0, está en equilibrio, ahí donde eso es lo que estamos aplicando en el equilibrio. ¿Sí está claro? Vamos a hacer problemas con resortes, con esas cajas y que los comprimimos. Y verá que empiezan a trabajar con las mismas ecuaciones, lo único es que uno le parece más complicados. ¿Por qué? Porque va a aparecer X menos delta 0 menos un desplazamiento y le parecen uno complicados. Pero para nada. ¿Sí está claro? Entonces, salvo que no le digan, ahí se asume que alcanzó el equilibrio porque puede aplicar las ecuaciones. El resorte no se está estirando todo el tiempo.
Si estuvieras tirando todo el tiempo, ¿qué estaría pasando? ¿El sistema es con coeficientes variables o...? Mira que se está moviendo y se está moviendo, entonces nunca voy a aplicar el principio de Lambert porque está moviéndose y moviendo, entonces no hay equilibrio. Y me dicen que sumatoria de fuerzas menos masa por gravedad igual a 0, hay equilibrio, vale 0, uno equilibra a la otra. Esta menos esta, uno en un sentido y la otra en otro sentido, se anulan completamente porque valen 0, que quiere decir no tiene que estar moviéndose. Entonces no tengo por qué, porque es así, escribirle masa por gravedad o alterar esta ecuación. Es la misma ecuación, pare la cabeza o no. Para dos problemas y lo vamos a hacer porque veo que tienen problemas de eso. Entonces se ha reflejado las condiciones iniciales. Claro, tiene que verse en todo instante de que usted no partió de un nuevo equilibrio. Ahí estamos partiendo de un x sub 0, la longitud del resorte. Ten cuenta que no nos dicen nada. ¿Qué dicen las condiciones iniciales? X sub 0, las condiciones es el desplazamiento en el tiempo. Para el tiempo 0, ¿cuánto vale? Ese es un dato que hay que darlo. ¿Sí está claro? Pero entonces ahí se coloca, o sea, en las condiciones iniciales, y se coloca que al inicio desde, digamos, 0, en el desplazado, también se asumiría que el resorte debe aparecer en la ecuación. Ese desplazamiento, cuando se escribe el modelo matemático, debe aparecer en el resorte un desplazamiento. Tiene que aparecer. La fuerza y el equilibrio en teoría está 0. No, porque de todas maneras se estiró, pero alcanzó el equilibrio. Ojo eso. Es decir, el resorte se estira, pero no se está estirando continuamente, sino se estiró 1 centímetro y ya quedó quieto. Al estirarse 1 centímetro, ¿qué quiere decir? Que F igual a K por X. ¿Qué quiere decir? Que ya el X no es el de posición inicial, sino un equilibrio X menos X sub 0, porque ya hay un pedacito que se estiró y partió de ahí. ¿Qué quiere decir? Que si en cualquier momento suelto eso rápido, ¿qué va a hacer el resorte? ¿Se queda quietico? De una se dispara a su posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque K la fuerza es proporcional a X y esa X ya no es la normal. ¿Qué término utiliza el libro? Su longitud normal. La mayoría de libros que quieren dejarle claro es y puso en un resorte en su longitud normal. Le está diciendo, cuando yo le pegué el bloque, permaneció quieto. La X de la longitud, la misma L. Pero si recuerda que lo puse y se estiró un poco, la punto de equilibrio ya no es el comienzo. ¿Por qué? Porque se estiró un pedazo. Entonces, ¿cuánto vale? L más X. O se comprimió. Era tan fuerte el resorte que yo lo comprimí, lo puse y ¡prum! Subió todo el sistema. Subió aquí, subió aquí. Entonces, tiene energía almacenada. Porque lo había cogido comprimido, estirado. Lo estiré y cuando se pegó. ¿Qué es? Una compresión, una extensión hacia arriba, comprimido, almacena la misma energía que si lo hubiera estirado la misma longitud hacia abajo. Pero hay que incluírselo. En el análisis del modelo matemático tiene que ir acá. Tiene que ir. La próxima le traigo un problema de eso. Sí, pero ¿sí está claro? ¿O no? Tienen que decirme, compré el resorte, lo monté y no se mosqueó para nada. La misma L que lo compré, pum, quedó pegada y no se estiró nada. Otra cosa es que le cogí, le pegué uno de 8 kilogramos y pum, se estiró 10 centímetros. Y se quedó quietico, pero sigue siendo lineal. Porque hay la mayoría de resortes, esta es la relación que cumple la ley de Fay. ¿Qué dicen? Proporcional, es decir, me voy por esta de 45 grados. Pero llega un momento en que, ¿qué? Se dilata el resorte. Usted lo estira y ya después se lo va a soltar, ya no es que porque hay una cantidad de vainas separadas. ¿De acuerdo? En todo sistema lo hay. Puede que sea un resorte de acero, lo que sea, usted lo puede estirar tanto que si no se rompe, empieza a fluir. Si sube la temperatura, empieza a fluir. Y ya no hay proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. Es hasta aquí que es la ley de Hooke. Una línea recta y la pendiente vale K. ¿Sí? Entonces, si yo lo estiro al resorte y lo dejé acá, listo. El resorte tenía una longitud inicial y había con un desplazamiento, con una fuerza K. Lo estiré más y en ese momento se quedó quieto. Sigue en equilibrio porque ya con la masa ya no tiene posibilidad ni de subirse ni de estirarse. Y ahí aplico la ecuación. Pero entonces ya no puedo aplicársela como la apliqué aquí. Ya hay un delta X que ganó el resorte. Pero si lo subo aquí y la fuerza coge el resorte y lo estira, ya cuando lo suelte ya no va a regresar a su línea. Ya estoy en la región plástica del resorte no lineal, entonces ya esa vaina no me sirve y lo que estamos haciendo no sirve porque solo sirve para este rango de fuerza con desplazamiento.
¿Sí está claro o no? Listo, entonces hacemos un ejercicio porque los veo como que no están rápidos, entonces no caigan en esas. Hay que tener en cuenta las condiciones iniciales del resorte y el amortiguador. Comprimir el amortiguador. Listo. El amortiguador es proporcional a la velocidad, es lineal, pero si lo estiro más de la otra, tengo que agregarle ese desplazamiento al amortiguador. Y si le aplico demasiada fuerza, puede que dañe el amortiguador y ya no tenga la proporcionalidad en la fuerza. Cuando lo hice mucho, uno de los huecos se perforó alguna cosa y unió varios. Y ya, por más que pase, ya no va a desperdiciar energía en la misma que estaba original. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya la relación deja de ser lineal y ya no lo podemos escribir el método de impedancia. Entonces, hay cuenta que no nos interesa eso. El problema tiene que ser también redactado, que tiene, aquí le dicen, y con su longitud inicial, y longitud inicial de este, y que no hay fuerzas cuando lo estiré, lo conecté. Ahí sí puedo aplicar todo. Si me dicen, no, lo estiré un poquito, listo, dígame cuánto. Y el modelo matemático se altera teniendo ese desplazamiento positivo o negativo. Listo. ¿Alguna duda de los de afuera? ¿En línea? No, claro, profe. Listo, entonces la próxima clase me comprometo a traer un problemita de esos para que lo pensemos y lo demostremos. Y verá que la demostración va a ser que si le metí masa por aceleración y fuerza de la gravedad en ambos lados, se van a cancelar. Tiene que haber un desplazamiento neto en equilibrio. Listo, hagamos este problema. Ya lo hemos hecho con ustedes, ¿cierto? Los grados de libertad. Qué pena vamos a repetir y ya fue toda la clase, pero fue un accidente la vez pasada. Ese es un sistema mecánico donde hay, en este sobrado, en este también funciona para que funcione lo que estamos haciendo. Esta cosa yo no lo voy a poder mover, ya está hecho, tengo el espacio, una lámina o estas dos. ¿Qué hago? Un bloque, coloco un bloque, coloco el otro de masa 1, de masa 2, le echo vaselina, grasita, todo para que quede muy similar a una fricción viscosa y lo pueda aproximar a esa fricción viscosa. Aquí lo mismo, una fricción viscosa, entonces lo pruebo que se deslice, listo. Cojo un resorte, lo conecto acá, cojo el otro, asumo que el resorte no se dobla en la vida real. Si el resorte es muy largo y la constante es muy pequeña, se puede pandear, ¿no? Asumamos que no, como que luego lo conecté, pase el bloque, lo soldeo, lo que es algo, quedó clarito hasta acá. ¿De acuerdo? Cojo esta masa 1, compro un amortiguador, me encendieron de esta longitud, lo estiro, lo comprimo todo para que quede en cero, o lo extiendo todo para que quede en cero y va a cambiarnos la condición. Entonces lo dejo acá, lo soldo y aquí ya no me va a caber cualquier resorte. No traigamos un resorte de la misma longitud, no. Tengo que tener un resorte de que cuando yo lo coloque quede en su longitud normal, o lo comprima, lo pongo acá, lo comprima, lo pongo acá, al comienzo voy a tener que empujar esto y no es lo que se va así. Piénsenlo, verá, se va allá, la fuerza y lo tengo agarrado acá. Si aquí es soldado la parte de pronto puede que no se, y es pequeño esta longitud, entonces no se genera un torque tan grande. Entonces claro, comprimo el resorte y lo soldo en los dos. Pero ya tengo que decir cuánto lo tengo que comprimir para que quepa ahí. ¿De acuerdo? Y ya el problema me va a cambiar. Ya no está aplicándola al directo, porque aquí hay un resorte que ya tiene energía almacenada. ¿Sabe cómo lo ve uno fácil? Con los Euler Lagrange. Porque ya hay una energía potencial. Antes la energía potencial inicial era cero. Cojo este resorte, lo cojo aquí y lo conecto allá, no tiene por qué tener energía potencial. Este lo coloco aquí, lo tuve que comprimir para satisfacer esa distancia, ya tiene una energía potencial. Que tan pronto lo suelte ya va a quedar a actuar. ¿De acuerdo? Y no puede ser tan fuerte que se estire que no sea igual de este. Tú te das cuenta que a veces no es tan fácil, uno dice, haga el dibujito, pues ponga a pensar cómo lo hago y verá que le va a poner más raciocinio al modelo matemático, va a ser más fácil entenderlo. Entonces vamos a asumir que el resorte que yo compré lo mido aquí para que todo quede normal, lo solto aquí, de la manera que no tuve ni comprimirlo ni extenderlo. Y lo coloco acá. Me queda un espacio y voy lo mido y voy a conseguir un resorte que tenga las mismas dimensiones, que no tenga ni comprimirlo ni extenderlo, no simplemente conectarlo. Y eso es muy diferente si tengo que comprimirlos todos o extenderlos. ¿Sí está claro? Se dan cuenta que en los problemas no le dicen eso a uno. Aquí está eso. Y por eso se confunde uno con la fuerza de gravedad. Pero cuando empieza a tener la fuerza de gravedad, lo empieza a obligar a pensar en eso también.
porque va a haber energía almacenada cuando yo los comprima, o extendía el amortiguador, tiene que decirme en qué fuerza inicial arrancó. ¿Sí está claro? Listo, entonces a este le pongo una marca hasta acá, va a estar fija acá, en esta pared, pero va a permanecer con el bloque aquí, es decir, este no se mueve con el bloque, entonces voy a poner en ambos lados, positivo hacia allá, le aplico una fuerza, NICE no hace ningún problema con fuerza en sentido contrario, que la fuerza siempre va con positivo, la idea es que si aplico hacia acá, le coloco el signo negativo porque va en sentido contrario a esta o a esta. Todos positivos hacia allá. ¿Se puede resolver el problema con esto y yo hacia acá? Sí, si le va a complicarse y le facilita complicado, hágalo. Hay gente gente tan complicada, no es que piensa diferente a uno. Más o menos, pero piensa diferente a uno. ¿Qué es? Que le dio por poner esto y que le gusta llevar la contraria en todo. No es malo, es así. Y hay gente que lo va a hacer como un defecto. Así. Y si lo resuelvo bien, no hay problema. El problema es que no encuentre la respuesta como yo lo proponga. Ese es el problema. Que no, que tengo un problema de que la política debe ser en el sentido contrario, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. ¿Será que funciona? ¿Qué tal que sí funcionara? El problema es que sea peor la que está proponiendo. Entonces, no es malo pensar diferente. El problema es demostrar que lo hago bien y que lleguemos a la misma respuesta. Entonces, positivo hacia allá, el amortiguador está tranquilo, el resorte no tiene compresión, tranquilo, la fuerza la voy a poner aquí, está pegado acá, y no se pega el cuerpo, no me movería, sino está aquí, y el cuerpo pasa a través de él, podía estar en esta esquina, por esta esquina. Otra cosa es cuando yo los coloque acá, que hay problemas que dicen, no, colóquelo acá, para ver si están pensando, le dicen, colóquele referencia acá. Entonces aquí va a haber una distancia de este resorte, aquí otra distancia, y lo obliga a pensar todas las distancias referidas acá. Todas las tres referidas y el eje estuviera acá, para tener un solo eje. Y tiene que darme la misma respuesta, porque son estacionarios todos, o son fijos en un eje, son inerciales, pero darme lo mismo. Hay fricción que la supongo viscosa, y me dicen esta función de transferencia. La mayoría de los problemas de NICE siempre pide una función de transferencia porque el libro lo orientan de una vez a control. Entonces me dicen la salida va a ser X2. ¿Qué quiere decir? Voy a controlar X2 y voy a ver cómo cambia X2 con la entrada de la fuerza. Entonces hay que hacer todo el álgebra para despejar esa función de transferencia. Lo que a nosotros nos compete, ¿está bien hacer esa o simplemente escribir el modelo matemático del sistema en espacio de estado? ¿Sí está claro? Pero ambas debemos poder hacerlo. Uno requiere álgebra y el otro requiere hacer una cantidad de cambios para llegar al espacio de estados. Listo. Ecuaciones, número de ecuaciones para describir el sistema. Todos se están moviendo, agarro M1, como aquí el movimiento, así sea un milisegundo que dure moviéndose o un milímetro que se desplace, o mil o décimas. De todas maneras se desplazó. Un grado de libertad. Hago lo mismo, todos se están moviendo, vamos a estudiar la dinámica porque hay una fuerza que aparece siempre. Entonces, el cuerpo se mueve, lo agarro, el otro se sigue moviendo, independiente, entonces hay 2 grados de libertad. ¿Qué hay? 2 ecuaciones linealmente independientes. Hay 2 grados de libertad, hay 2 ecuaciones diferenciales que describen la dinámica, no 3, no 1. Entonces empezamos con el cuerpo 1, suma las impedancias. ¿Lo hacemos con los compañeros de afuera o lo hacemos nosotros otra vez acá? ¿Alguien que quiera participar? Pues va a ser igual que el ejercicio anterior, ¿no? O sea, sería... Sí, correcto. ¿Una formuladita? Sería ms cuadrado, m1, ¿Cuál es? m1 Correcto. Ese cuadrado. más k1. Hagámosla en orden para que las ecuaciones diferenciales. ¿Así? Estamos haciendo esto. La impedancia de la masa, ms cuadrado, habla de impedancias de todas las fuerzas viscosas que aparecen, o sea, FB1 y FB3, conectadas al movimiento 1. Más
todos los resortes conectados a M1, K2, Uno y cada dos. este, K1 más K2, y todo eso multiplicado por, Todo eso multiplicado por X de S, ¿no? ¿cuál X? X1. Correcto. Es uno de esos. Listo, son las impedancias del movimiento 1, de la masa 1. Ahora, todas las impedancias que afectan el movimiento de M1 debido al movimiento de M2. Entonces, como es afecta, negativo. Entonces, ahora resto todas las impedancias del movimiento atados al movimiento de la masa 2. ¿Cuáles son? Sería M2S cuadrado. No, No. todos sí. No, porque, venga, les cuenta, este es M1, este es M2. Estoy haciendo que las impedancias alrededor de este cuerpo, las acabamos de hacer. Ahora menos, siempre menos las impedancias con el cuerpo que se conecta. ¿Está conectado M1 directamente con M2? Sí, mediante FB3 y K2. Entonces, le resto esas impedancias porque afectan el movimiento de 2, el movimiento de 1 debido al movimiento de M2. Porque cuando se mueva M1 y M2, estos van a afectarse. El movimiento de M1 afecta a FD3, el movimiento de M2 afecta a K2, y estos dos afectan el movimiento de M1. Entonces, menos F sub B3 Más K2. más K2. Y todo esto por el desplazamiento en X1, que siempre me da una columna de movimiento 1, la otra es el movimiento de X1, esta columna, el otro X2 ds, igual a las fuerzas que se aplican sobre M1. F ds. Si fuera en sentido contrario a la fecha, yo mismo le coloco el signo. El método no me dice, no me orienta para los signos, siempre me dice es problema suyo. Entonces, si lo descuido, no es lo mismo FDS que menos FDS. En este caso está positivo, entonces más FDS. ¿Sí está claro? Las ecuaciones del segundo bloque. Entonces, venga, le ayudo con esta porque creo que no la... Con esta forma matricial, siempre lo lleva uno, lo generaliza uno. Si esto es para 2, para 3, lo que hace es agrandarse esta matriz con columnas X1, X2, X3, X8, lo que sea, y con filas más A1, más A2, más A3, más A8. Siempre esta matriz va a ser cuadrada. La diagonal principal va a corresponder a las impedancias de las masas. Y la otra diagonal siempre va a ser igual, ¿no? ¿Señor? La otra diagonal siempre va a ser igual. Creo que es lo mismo. Una diferencia entre X1 y X2. ¿Cuál esta? No, señor, la otra diagonal. Ah, la de abajo. No, la diagonal que hace. Ah, la diagonal sí, correcto. Son simétricas respecto a la diagonal principal. Es. A esas dos. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago aquí? Para empezar, yo me coloco así. Para que aparezca X1 acá, la única posibilidad es ahora se dice, se emplean términos al contrario. Todas las impedancias conectadas a M1 que afectan el movimiento de M2. Al decir que afectan, de una vez se copia el signo negativo que afecta, porque va a ser las que están conectadas. Y si estas son con M1 con M2, pues va a ser de M2 con M1, pues es que se repiten. De 3S más K2, término siempre el coeficiente va a ser igual a este, pero ya en la columna de X1, y este es para la masa M1 y este es para la masa M2. Si hay tres masas, 3 desplazamientos, 4 masas, 4 desplazamientos, siempre va a ser cuadrada, y diagonal principal las masas, y siempre positiva, más las impedancias de la masa 2, aquí está el dibujo, está muy pequeño para la M2, daría M2S cuadrado, más todas las impedancias que me generen una ecuación de FB3, FB2. F2 más F3. F2 más F sub B, fuerza, el coeficiente de fricción viscosa, 3, siempre ese, porque esta es la impedancia, suma de impedancias, más los resortes
K2 más K3. K2 más K3. Y todo esto multiplicado por la misma coordenada X2 de S, y todos igual a las fuerzas externas. Son, siempre piénsenlo como fuentes de un circuito, ¿de acuerdo? Externas. Ahí no hay, necesariamente habría haber una fuerza para que se mueva, sí, o si no, nos estaría moviendo. Lo que pasa es que no es una fuerza externa. Y lo repito como en el otro curso varias veces. Ojo cuando veamos con piñones, que esto no se cumple. Cuando hay piñones aparecen cosas nuevas que hay que estar pendiente, que es una gran diferencia cuando hay piñones en movimiento rotacional a esta concepción, a esta definición de que no aparece la fuerza. En un piñón siempre aparece la fuerza. Cuando hay piñones, en el torque, no la aparece el torque. Aquí no. ¿Está claro? Este es el modelo matemático en el dominio de S. ¿Qué se le solicita? Siempre. Es decir, la ecuación diferencial, después ese es el final, espacio de estado. Siempre. MATLAB lo hace con 2 teclazos. Pero fácil de hacerlo. Alguien me preguntaba un ejercicio, no sé si fue compañero de un ejercicio que sale al denominador. El problema que tiene MATLAB es que los manuales no son ni en línea, son lo suficientemente precisos. No está bien trabajado todavía la búsqueda interna. Entonces siempre lo manda SS to transfer function o transfer function 2 transfer function to SS. Y resulta que cuando usted hable con este se va a filtros y hace otra cosa diferente, entonces lo confunde a uno que como este 2. Entonces si se entra a la función de transferencia en esto, él sí le hace, convierto esto en espacio de estado de 3 teclazos. Entonces esto entro, la ordeno, hago todo el orden de la ecuación y dejo 2 ecuaciones ordenadas en M1 cuadrado, M2, organizo aquí que me parezcan siempre MS2 y aquí M1, M2, todo el álgebra acá y lo organizo en este sentido para que me den así. Y después le digo el numerador y el denominador para que me lo convierta en espacio de estados. Hay como 3 formas de entrar, o raíces y la forma de polos ceros. 3 formas, pero por ahora nosotros hago la función de transferencia y miro el numerador, miro el denominador y se lo entro aquí. Transfer function y me lo convierte en espacio de estados. Entonces, ahí me lo preguntaba y es claro, es que seguro, yo me quedó sonando la pregunta, me fui, lo entré así directo y me di cuenta que claro, me preguntaba el compañero de una forma toda rara y eso no es lo que sé. Si se entra más en filtro le bota una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con lo que estamos hablando. Pero es transfer function, entonces es culpa del bendito manual. Pero es fácil hacerlo. Voy a entrar numerador, entro numerador de la función de transferencia, o sea, la que me estaban preguntando, θ2 x2 sobre f, hago todo el álgebra, miro el numerador, miro el denominador, numerador del denominador, se lo entro al programa MATLAB y le digo, después del comando le digo transfer function 2 SS y de una me bota el espacio de estado, me bota A, B, C y D, todo organizado abajo. Le digo pretty, no sé qué es la vaina para que me quede bonito y me lo bota sobra ordenadito. Entonces, y lo pueden hacer, primero saberlo hacer, espero que hayan hecho suficientes, vamos a ver, no, yo sé esa vaina que me va a poner a matarme para gastarle tiempo, más bien verifico, pero no creo que se equivoque. Bueno, no es perfecto, pero una operación repetitiva de tu que haber estado muy vigilada de hacerlo con MATLAB. Paréntesis de esto, ya se contactó Carlos con ustedes, ¿no? Oscar, sí. Entonces la idea es, traten de ser lo más flexibles posibles del horario para que vean la ayuda efectiva del de acuerdo. Cada vez me pone rígido, no, a mí no me sirve ninguna de las 2, a ver qué hacer. La universidad le dice, pues solo tenemos para pagar un auxiliar, no 5. ¿De acuerdo? Entonces le pido el favor que flexibilicen su horario para que se puedan reunir pero comenten, si hay 2 grupos marcadamente que no pueden cambiar de horario, pero que coinciden ellos, trate de hablar con él. Y también pidan el material por adelantado, ¿de acuerdo? Yo lo escribí hoy para que les mande material por adelantado, de tal manera que usted sacara unos media horita antes o algo así para que lo revisen y se aprende más rápido. Y le voy a decir, vaya al punto, ¿no? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Y unos ejemplos. En estos aparece una ecuación MATLAB
creo que lo mencioné la vez pasada también, creo con ustedes también y el otro grupo, MATLAB tiene una forma especial de introducir la información, una sintaxis al método numérico. Usted lo va a hacer y usted no le pone cuidado, eso no es una ley, sino que ellos dicen, ojo, que yo no resuelvo sino solo ecuaciones de primer orden, no va a entrar de segundo ni nada porque él le va a decir que error. No sirve para eso. Y la segunda es que le dice, siempre yo necesito una expresión de la primera derivada en función solamente de y y de t, o pone t y y, cualquiera, el orden afecto. No es una forma que la que vimos, y en esta puede resultar eso, que sea f de y', de y de t. No, él no la acepta así, no es porque MATLAB esté mejor o esté peor, simplemente es una sintaxis de él. Yo lo puedo hacer así, yo hago mi método numérico, lo he hecho y yo la entro así, y no me marca error, porque no es propiedad del método numérico, sino de la sintaxis de MATLAB. Él se inventó aquí lo que llaman más matrix. Se inventó esa palabra toda rara, y ese es para poder meter cuando se presenta este problemita, que no lo puedo expresar explícitamente en estas dos, sino es implícito en y, y la tengo que pasar al otro lado. Tengo que factorizar y pasar todos los y' al otro lado, y aquí ya me da una matriz por y, una columna de y, porque no lo puedo llevar así, pero yo lo puedo llevar así si hago mi propio software. Bueno, cuando el Root ejecuta de cuarto orden es sobradísimo y se entiende, y hay que llenar un tablero haciendo media iteración, pero uno lo puede programar como quiere y le entra y así estaría bien. Es decir, lo que él pide no es fundamental, porque es que yo soy tan sobrado MATLAB, no. Se le facilita a ellos programar en forma matricial si exige que sea de esta forma, pero es versión MATLAB, no es versión del método numérico. El método numérico sí es más sobrado. Este le pide este problemita. Entonces estén pendientes que en el examen con seguridad voy a mandar un problema de ese tipo, o al menos uno. Por ejemplo, ¿cuál? No sé si han oído el de la raqueta, que usted manda una raqueta y la raqueta empieza a rotar y llega un momento donde empieza a rotar así, después llega y rota al revés. Ese me da un sistema que es implícito en el medio que aparece y' al otro lado. Entonces, ojo, si lo voy a utilizar con MATLAB, si lo voy a resolver, tengo que hacer el o si no, no me lo resuelve mal. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Por eso es que tienen que estar pendientes de hacer unos problemas de ecuaciones diferenciales, sobre todo de orden 2, orden 3, que sean acopladas, de orden 5, y verá que le coge uno qué es lo que quiero decir. Entonces yo voy a hablar con Oscar para que desarrolle un problema utilizando esa bendita matriz. Porque no, después yo no quiero, mi objetivo no es rajar, no regalo, pero tampoco le escondo las cosas para cuando venga algo y ay, yo sí lo sabía, ellos no. El objetivo no es aprender a manejar MATLAB y dañar los ceferos. Sí, es que era la demostración del resorte. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, no más, que no va a pasar. Lo alcanzamos a resolver. Pues entonces, para que no hayan perdido todo, bueno, perdido, no, sino el repaso ahí mientras que ven celular, pero hagamos esto, pero eso hagámoslo mentalmente, ¿de acuerdo? No lo vamos lo vamos a hacer, me lo van dictando, pero no lo escriban, ¿de acuerdo? Oblíguense a pensarlo. Yo copio lo que ustedes me digan, pero oblíguenlo. Primero, ¿cuántas ecuaciones necesito? 3, ¿no? Pero una. ¿Cómo? 3. O sea, son 3, pero creo que ahí dice como que le pide la primera, ¿no? ¿Cómo? ¿No son 3? Bueno, no, así no se habla. ¿Son 3 o no son 3? No, o sea, son 3, pero que el ejercicio creo que le pide la primera, solamente. Ya, no, sí. No, porque por el cuadro, no, esa sí es una concepción que me interesa. Aquí lo que le pide es la función de transferencia del sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la vamos a interpretar? Nos queremos analizar, montando el sistema de control o analizando la dinámica, me interesa cómo se comporta X1 y f de s dentro de este sistema. Cuando vea X1 es esta, ¿no? Voy a suponer que es este X1. ¿Qué quiere decir? No voy a suponer, no, ahí está clarito que es X1. Entonces, X1, voy a analizar este movimiento dentro de este sistema cuando le aplico una fuerza f de s positiva en este. No quiere decir que voy a trabajar solo con este bloque y me olvido de una sola ecuación.
¿Por qué? Porque si yo muevo este, con este resorte muevo este, y todo esto es un movimiento de un sistema. Entonces no puedo analizar y voy a coger la primera ecuación con la masa M1 y digo ya. ¿Por qué? Porque seguro que está acoplada, es un sistema de ecuación acoplado, porque este movimiento afecta a este, con esta fricción afecta a este, entonces me tiene que dar un sistema acoplado y con seguridad que no la puedo despejar solo trabajando con esta. Tengo que hacer todo el álgebra de los tres ecuaciones que modelan este sistema en el dominio de S o en el dominio de T. Necesito tres ecuaciones, entonces hago todo el álgebra y despejo esta, que no es lo mismo que coger el X1 y coger el cuerpo, el primer cuerpo. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo, entonces no puedo decir voy a coger el primer bloque y ya con eso despejo, sino tengo que hacer todo el álgebra porque es un sistema. El movimiento de M1 afecta a 2, 3 afecta a 1, 2 afecta a 1, 3 afecta a 2, todos están conectados. Entonces empezamos con la primera ecuación. Sin llamar a alguien lo quiere hacer. Aquí voy a, antes de que se acabe la clase 47, me quedan 3 y no descansamos. M1 por S cuadrado. Más FB1 por S. Es FB1 más FB2, ¿cierto? F de 1 más F de 3. También afecta. Claro, los propios. Usted mira todas las impedancias conectadas a M1. ¿Qué conectado? Este resorte, esta impedancia y esta de aquí. ¿Sí? Segundo más F3. ¿Listo? ¿Sí? Por S, más K1 más K2. Y todo eso por X1 es. Ahora, las impedancias conectadas entre 1 y 2 que lo afecten. FB2. FB4 no está conectado a M1. Con M2, ¿qué está conectado? ¿Cómo está conectado FB1 con M2? Con K2. ¿Solo K2? Sí. No hay ningún F. Más. Listo, entonces no es F sino K sub 2. Todo multiplicado por X2. X2 de S. M1 está conectado con M3. Sí, con un FB3. ¿Qué impedancias? F3. F sub B3. No hay más entre ellos, ¿no? Profe, pero es por eso. Sí, sí. Gracias. Y igual a 0 porque no hay ninguna fuerza externa. Listo, la segunda. Otro compañero. Otro compañero o compañera. Que en condición que extraño que está pasando en el otro grupo no hay ninguna. El sexo es mujer, ¿cierto? Mujer. Antes decían género, corrigieron. Sexo es masculino, femenino. No dice género y le dicen que no, que está incorrecto decir género masculino, género femenino. En cuanto a la persona. ¿Quién dice la otra? La segunda empezaría por menos K2. Menos K2. ¿Y ya no? Acabo por X1. Es. ¿K2 por qué? Por X1 de S. De acuerdo, porque ya lo estoy viendo y es el efecto de 2 sobre el movimiento en 1. Coincide con este, tiene que coincidir. Más, como es el segundo, ya aparece el más de la segunda masa, porque esa es la primera ecuación para la masa M1, esta es la ecuación para la masa 2 y la otra es la ecuación para la masa 3 y esta es para el desplazamiento X1, este para el desplazamiento X2 y por eso me da siempre una matriz cuadrada con diagonal principal las masas. ¿Qué me da aquí? M2 S cuadrado. Ok. Más FB2 más Y FB4 FB4. multiplicado por Sí. S Sí. más K2. Ujú.
por x2 de S. A mí me va a quedar corrido esto, ¿no? Pero disculpa la nada. ¿Qué más? Por 3, para la interacción entre 2 y 3 que lo tiene que afectar, ¿no? 4S y multiplicado por X3 es igual a ¿qué? Fuerzas externas. Para F. Si hubiesen varias fuerzas, F1, F2, F3, si es negativa, uno mismo mira el signo de acuerdo a la convención que uno mismo hizo, ¿de acuerdo? Siguiente ecuación, para 3, para la tercera. Menos FB3 por S. El efecto de la 1 con la 3. De ese. Y ya, multiplicado por X de 1 es. ¿Listo? Sí. Menos de 2 conectado con 3. Las impedancias que hayan. 4 Por S. por ese. ¿Hay algo más? No. Y ahora sí la impedancia de la 3, que es la parte de la diagonal, pues debe ser positiva y está en la diagonal. FB3 ¿Cuánto? FB4. ¿Cómo comenzaría? M3 por ese cuadrado. Más Todas las impedancias. F3 más F4. por S. Sí. Y ya. ¿No más? Cierre multiplique. X3 de ese. ¿Igual a qué? Listo. Entonces, de cuenta que no es complicado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer de acuerdo? Hagamos lo que dice Nice. ¿Es que? ¿Qué es lo que me pide? ¿La función de transferencia cuál? 1 Sí. sobre F. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí se ve claro. Esto es una ecuación diferencial, si lo vemos en el tiempo de una. Depende de constantes con S, me da una derivada con respecto a X1. Pero me aparece X2 aquí y me aparece la derivada de X3 aquí. ¿Qué quiere decir? Una ecuación diferencial acoplada. Yo no puedo desarrollar una sin la otra. Creo que la vez pasada explicaba el método que son paso a paso. Estos métodos son, hago el primer paso, arranco desde condiciones iniciales, hago el primer paso con un tiempo que se lo defino, después hago otra y calculo X1, X2, X3, resolviendo el sistema acoplado. Siguiente paso, calculo el segundo tiempo y vuelvo a desarrollar al tiempo sobre esa vertical, X1, X2, X3. Yo aquí me inventarían dos ecuaciones, tendría 6 ecuaciones de primer orden. Y esa es la que desarrolla MATLAB. En esa es que me piden que todas las primeras derivadas están en un lado y la otra función en el otro lado. ¿Sí está claro? Tienen que hacerlo. Y ustedes verán si le preguntan o no a Oscar. ¿De acuerdo? Traten de llevar estos problemas a una ecuación diferencial y se lo llevan de ejemplo y dice que lo desarrollen. ¿De acuerdo? No van a quedarse callados porque el nivel va a depender de lo que él considera que va a explicar. Pero si ustedes tienen dudas en otro y no lo preguntan, entonces la próxima clase resolvemos estos problemas del MIR y nos entramos al rotacional, que es completamente análogo al desplazamiento translacional. A ver si alcanzamos al otro grupo, porque aquí nos ha ligado de todo. Pero ¿qué le va a hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, vale? Entonces, por favor, de aquí, los que están en la casa, con Oscar, contesten ese cuestionario rápido y también si hay una solicitud, también proponga, pero que ojalá que no sea, que no tome mucho tiempo para que comiencen lo más pronto posible. O si no, no creo que puedan resolver el examen, porque las ecuaciones puede que no tengan solución. Las no lineales. Las lineales seguro que sí, porque ustedes vieron ecuación. Las no lineales, ni siquiera los matemáticos dedicados a eso, y le pueden garantizar que hay solución. Entonces, les aconsejo que empiecen a preparar el examen utilizando MATLAB, ¿de acuerdo? Aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales, que eso es lo que va a salir el tema central, el otro va a ser modelo que tiene ustedes. Pero sí a resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB, nada de analítico porque consumen mucho tiempo y no es justo. A pesar de que sea
una preexigencia del curso y que el curso lo exija. Yo no lo voy a exigir que lo resuelvan analíticos, sino solo numéricos. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Hablamos entonces. Buen día.